Buenas tardes a todos y a todas, los que están aquí presencialmente y los que también nos están siguiendo por streaming. Comenzamos el curso 2025-2026 del Aula de Debate y Formación Feminista y hemos querido iniciar este curso con la presencia de nuestra maestra María Elena Simón Rodríguez. Como sabéis y como ha comentado Guille, celebramos 20 años del Aula de Debate y como habréis recibido en el correo electrónico, la programación de este año va a ser muy interesante y por eso queríamos iniciar con Elena, que nos va a hablar de la genealogía feminista y va a hacer un recorrido de esta, ¿vale? Bueno, yo he querido presentar a Elena porque me hace mucha ilusión presentarla, pero es de estas personalidades que tiene tantas cosas para decir que no sabes con qué quedarte. Con su lado profesional, con su lado humano, con sus múltiples trayectorias y facetas. Entonces voy a hacer una especie de resumen, ¿vale? Pero que me quedaré corta seguramente. A ver, nació y vive en Alicante, es licenciada en Filología Moderna y actualmente se dedica pues, a escribir y a formar en feminismo. Bueno, ha sido miembro y fundadora del Feminario de Alicante, luego también del Aula de Debate y Formación Feminista, donde estamos. Ha sido también fundadora de la Asociación Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres y ha recibido múltiples premios, ¿vale? Por citar alguno, junto a su hermana Nieves, el premio 8 de marzo de la Xarxa de Dones de la Marina Alta. Luego también ha recibido el premio Isabel Ferrer del Institut Valencià de les Dones, el premio Isabel de Villena, luego el premio Seneca Falls también. En 2024 recibió el premio de Igualdad de la Universidad de Alicante, etcétera. Su trayectoria, como recordamos, es licenciada en Filología Moderna, pues opositó y ha sido profesora más de 30 años de secundaria y bachillerato. Y esta labor la ha compaginado con su labor de madre de 2 hijos y abuela también, a tiempo completo, aparte de su profesión. Y también ha sido coordinadora del Servei de la Dona en Alicante, pues desde el 83 al 88. Luego, como hemos dicho, fundó el Feminario de Alicante, grupos de estudios y reflexión, cofundó, con muchas más mujeres, también con sensibilidad feminista, y luego ha ido desarrollando siempre tareas de estudio, formación y divulgación de género, trabajando mucho la coeducación, colaborando como docente o como experta en proyectos europeos o de innovación educativa con muchas instituciones públicas nacionales e internacionales. Ha hecho también de consultora internacional del Ministerio de Educación en la República Dominicana y luego también es coautora de 21 libros y de muchos artículos, ponencias en revistas, publicaciones especializadas, etcétera. También, aparte de la autoría de varios libros, ha recibido encargos institucionales con muchas publicaciones, muchas guías de coeducación, ¿vale? Es que hay muchas, no las voy a leer, pues que me regaña, que dice que os aburrís. Y bueno, tiene un currículum bastante extenso. En su faceta más humana, me ha llamado la atención una cosa que he comentado antes con ella, que
que no sabía, que se ha deconstruido también, porque ella dice que nos sorprendería saber que cuando era más joven tenía firmes convicciones sobre cómo agradar y la ley del agrado para ser amada y no discriminada, y me ha sorprendido bastante porque creo que se ha deconstruido súper bien. Luego también, pues a lo largo de su trayectoria, la crianza de sus hijos también nombra que ha sido pues como se criaba en aquella época, casi sola, ¿vale? Que se tenía que compaginar con el trabajo. Y también me honra decir que es inventora de palabras, viajera, curiosa, observadora, amiga de muchas mujeres y de personas afines a ella, y que se toma con humor y se ríe de las cosas que le fastidian, que esto también es una cosa que me llama mucho la atención de ella, y lo pone siempre en modo de humor, aunque para nada hace gracia, ¿vale? Y le gusta mucho poner en contacto gente que no se conoce a través de ella, ¿vale? Le gusta llamarse feminóloga y maestra del feminismo, ¿vale? Pues porque estas palabras pues no existen, y que ella, como es una inventora de palabras, pues nada, pues me hace mucha ilusión que esté aquí y que nos guíe, ¿vale? Con su sabia experiencia, ¿vale? Y nada, un aplauso para Elena. Bueno, pues estas presentaciones en este lugar, en este espacio, me dan así cosas, ¿no? Un poquito de cosita. Puedo decir que me emocionan, pero bueno, no va a llorar ni nada, no preocuparos. Pero si alguien tiene así clines de sobra, pues que vaya preparándolos, que a lo mejor hacen falta. Bueno, para mí ya llevo algún tiempo haciendo la primera ponencia del año en el aula. Porque, bueno, pues a mí me gusta hacerlo, tengo una serie de cuestiones que las tengo bastante bien pensadas, y por tanto puede ser siempre un comienzo del curso, ¿por qué no? Bueno, le agradezco a Mari toda esa gana que ha tenido de presentarme, porque hay que tener gana, O sea, eso que está escrito ahí, que es tan largo, es porque mi vida es muy larga. Y yo no he sido nunca vaga, y como no he sido vaga, ahora empiezo a serlo, pero no he sido vaga, pues claro, un año detrás de otro, vamos sumando y van saliendo muchas cosas, ¿cómo no? Bien, pues como ella me ha definido como inventora de palabras, vamos a empezar por el título de la sesión de hoy, que es Genealogía feminista. Porque a mí genealogía no me gusta ginología. ¿Y por qué me gusta ginología? Porque la genealogía siempre, históricamente y hasta ahora, afortunadamente ahora hay muchísimos estudios y trabajos de mujeres que van saliendo a la luz, ha sido la genealogía masculina. El mejor ejemplo que podemos dar es la herencia del apellido paterno, y luego dices, mi apellido se pierde, pero el tuyo no es tuyo, es de tu padre. Y además, en muchos países, que por lo menos en España eso no nos pasa, también la preponderancia del apellido conyugal. Ya sabéis, si conocéis gente del Reino Unido, francesa o alemana y tal, pierden su apellido de origen, que era el paterno. Es que esto lo explico así porque, como es tan normal y lo tenemos tan asimilado, pues esto no lo vemos como un inconveniente, pero es un inconveniente porque es aquello que decimos muchas veces de que lo que no se nombra no existe. Yo, por ejemplo, tengo un hijo y una hija que nadie reconoce por su apellido, porque el mío está en segundo lugar, y sin embargo los dos hijos de mi hermano, que está aquí presente, y de Marisa, tienen mi primer apellido como primer apellido. Entonces, a Dani, a su hijo, lo conocéis mucha gente, y mucha gente me ha preguntado, ¿es tu hijo? Porque de mi hija y de mi hijo, en fin, que ponga Simón en tercer lugar,
no importa. A mí siempre me ha fastidiado muchísimo eso. Lo que pasa es que es como, me puedo reír de ello, como ha dicho antes Mari, me puedo reír porque lo veo con difícil solución, ¿eh? Es verdad, ahora me podéis decir, pero hay una ley que permite, sí, todo eso es verdad. Pero cuando estás pariendo en un hospital y la suegra está al lado, vete y dile que le cambien el nombre y el apellido y que pongan el tuyo primero. Solamente se hace, después de muchos años, con apellidos que son malsonantes o difíciles de pronunciar, o en fin, o de estos que van encadenados y quiere decir una cosa fea. Porque hay una razón distinta a que el ser humano sale del cuerpo de su madre y es identificación automática. ¿Qué es lo que hace el patriarcado durante todo este tiempo y ahora sigue haciéndolo? Darnos a las mujeres la facultad de cuando tenemos un hijo, cuando sale de nuestro cuerpo un nuevo ser humano, decirle al padre, ponle el nombre porque es tuyo. Ahora tenemos muchos líos con el es tuyo, porque cuando no se podía tener hijos fuera del matrimonio, porque los tuvieras con quien los tuviera, siempre eran hijos del padre que era tu marido, bueno, pues era todo automático. En este momento, que salga una criatura de tu cuerpo y tú le digas al padre, ponle el apellido que es tuyo, no es así. Esto es una manera de explicarlo porque es a través de metáforas como yo he podido comprender la necesidad del feminismo para que nos cambiara la vida. Esto es un ejemplo que como es muy característico, por eso lo he puesto al principio, pero vamos, hay miles de cosas donde nos vamos dando cuenta que en realidad la historia, la literatura, el arte, la cultura, la ciencia, etcétera, se ha hecho en gran parte sin nosotras. A veces sí que estábamos, pero ahora es cuando se empiezan a nombrar mujeres. Mira, de ayer a hoy, en 2 programas de radio y en algo que estaba escrito, en el programa del Teatro Principal, que estaba leyéndolo hoy, de repente, y ayer en la función que estuve ayer, se nombra de repente a las mujeres de forma específica. Y además se dice, falta algo, ¿qué es lo que falta? Y ya la gente a lo mejor cae en la cuenta y dice, claro, están hablando de los escritores del siglo de oro, ¿no? Que falta algo. Y la otra no sabe de qué va, ¿no? Y de repente ya, pues claro, vamos viendo que todo lo que hemos heredado y hemos estudiado y nos hemos examinado de ello y lo hemos aprobado y a veces con muy buenas notas, era siempre con la ausencia de las mujeres. Incluso esta cosa de, pero es que ha habido arquitectas, ha habido científicas, ha habido... Esta duda, si queremos ver un poco los avances del feminismo, ya no se pone en cuestión. ¿Verdad que nadie te va a decir, pero hubo mujeres que hicieron yo qué sé qué? Porque ahora ya sabemos que sí. Lo que pasa es que todo el mundo descubre, aunque tenga 7 carreras, que jamás ha estudiado nada que tenga que ver con la obra humana de las mujeres. La obra reproductiva, eso ni se estudia porque eso va de suyo, o sea, te tiene que doler la pancha cuando tienes la regla y luego te tiene que doler el parto porque has venido a este mundo a hacer esas cosas. Entonces, claro, nos lo han ido contando de una manera donde nosotras como seres humanos estábamos ahí como pasmadas, digamos, ¿no? O sea, como detrás, como para adivinarlo, pues sí, claro, y que los varones no se den cuenta que todos ellos han nacido de una madre, Claro, cuando se trata de las lentejas de cada día o de qué buena era mi madre, sí, se ponen a nombrar a su madre como algo importante. Pero ninguno de ellos todavía, como pensador con influencia, etcétera, dice y hace saber que sin las mujeres el mundo no existiría. Es una obviedad de tal naturaleza que no hace falta decirlo, pero sí que hace falta decirlo, porque a base de no decirlo hemos dejado de pensar que eso es así. Y por tanto, para las nuevas generaciones de mujeres, de chicas, es importantísimo que sepan que su papel en el mundo es por lo menos tan importante como el masculino y que lo que tendría que ser lo humano es la suma de ambas cosas. Muchas veces cuando las feministas hablamos, escribimos, divulgamos,
Sí, claro, es que ahora queréis ser como los hombres y además queréis esquinarlos y además no queréis saber nada de ellos. No, perdone, simplemente quiero tener la mitad del mundo como tienen ellos, que tendrían que tener la mitad y nosotras la otra mitad, y la suma de mitad y mitad haría un entero, ¿no? Pero aún estamos empezando. Es muy alentador, creo, por lo menos para mí, ver durante este año y el año pasado, no ahora mucho más de 2 años, 3, que surgen continuamente creadoras en todos los sentidos y que además las vamos conociendo. En el cine es espectacular, en el deporte también, porque los medios de comunicación airean unas cosas y otras no, simplemente es por eso. Pero si vamos viendo, por ejemplo, las mujeres en la música no son solo las cantantes, siempre hemos sido vocalistas. ¿Por qué? Porque la voz de las mujeres no es como la de los hombres y en una partitura hacen falta las 2 voces. Pero todo lo demás relacionado con la música, la composición, la dirección de orquesta, la producción, digamos, todo lo que hay detrás del cine, todo lo que hay detrás de los audiovisuales. ¿Cuántas mujeres están en este momento en los oficios audiovisuales, por decirlo en una palabra? Ya sabéis a qué me refiero a todo. Pues bueno, poco a poco las vamos conociendo. Sí, pero es que siempre ha habido muchas, lo que pasa es que se morían y nadie hablaba de ellas, ¿no? Y luego tenían que ser de una familia que tuviera, por ejemplo, para ser pintora, tenías que ser de una familia que fueran pintores, porque ¿con quién ibas a aprender si no había ninguna academia que te aceptara como mujer? Todo esto ha sido hasta no hace tanto, y ahora yo creo que estamos viendo como tenemos una visión muy pesimista del momento actual del mundo. Bueno, pues yo empiezo por los logros del feminismo, que uno de ellos, el más llamativo, es lograr que entendamos que la cultura humana está hecha de lo masculino y de lo femenino, y que lo que hemos llamado antropocéntrico no era antropo, era andro, era hecho por los varones. Los varones, no todos, o sea, los varones importantes, los que tenían voz, los que tenían palabra, los que tenían posibilidades de tal, no todos tampoco. Por eso algunos hombres, cuando hablamos de esto, dicen, oye, que yo no, si yo no digo que tú sí, pero sí que digo que el conjunto es porque además, si no lo haces así, no lo estudias así, lo estás haciendo a medias, lo estás haciendo sesgado, que llamamos, ¿no? O sea, una parte, solamente una parte. Sabemos ahora, por ejemplo, que ha habido históricamente mujeres que han ido a investigar en biología animal y en biología humana, han ido a investigar los países donde iban estos que luego fueron tan importantes, ¿no? Por ejemplo, Darwin no estudió en absoluto el tema de las hembras humanas, porque le molestaban. A ver, no es que le hicieran cosquillas por la noche, no, le molestaban porque ya lo tenía así todo tan bien puestecito y de repente, aquí hay otra mitad que hay que trabajarla. Este es el caso de un mogollón de profesores universitarios y profesoras universitarias que, como no lo han estudiado en su formación primera, lo ignoran, porque es que un señor que es especialista en qué sé yo qué, en lo que sea, de repente se da cuenta que le falta la mitad. ¿Y cómo va a hacer eso? Negándolo. Cuando una cosa nos molesta, normalmente no tiene importancia, es muy poco, solo son 2 o 3. No, esto se deduce. Ya, lo damos por supuesto, claro, de las mujeres también hablamos. Pues para hablar de las mujeres hay que hablar de las mujeres. No se puede decir, están incluidas o no. Muchas de nosotras, si reflexionamos un poco, nos damos cuenta que a veces estamos incluidas y a veces no. Por ejemplo, el lenguaje es un instrumento fantástico para ocultarnos, porque si dicen los habitantes de Alicante, pues estamos incluidas, depende de lo que venga detrás de los habitantes de Alicante. Por ejemplo, son muy futboleros, sabemos que hay mujeres en el fútbol, aficionadas y tal, pero desde luego no es la visión masiva. Entonces nos va ocultando y nosotras
tenemos que traducirnos en ese masculino que no es genérico, que es universalista, porque decimos masculino genérico, no, perdone, masculino genérico sería el masculino solo para los varones, ¿eh? Entonces vamos usando mal las palabras y la palabra género es una de ellas que yo hoy no me voy a detener en ello, pero que ha sufrido, por una parte, un ascenso importante, porque todo era género, de repente ya nos damos cuenta que no tenía el significado que le habíamos dado y que le damos las feministas, ¿eh? O sea que, bueno, lo del lenguaje no es cualquier cosa. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que las mujeres cobren bastante cuando trabajan. Claro, pero si no están nombradas no van a cobrar bastante cuando trabajan, porque van a ser como el segundo sexo que dijo Simone de Beauvoir, ¿no? Bueno, pues tenemos la suerte de estar en un momento histórico muy, muy importante para nuestro avance. Es verdad que en otras cosas preferiríamos no estarlo viviendo, por supuesto que sí, y que nos afectan a las mujeres muchísimo y a veces mucho más que a los varones, ¿no? Estas cosas de la injusticia, las desigualdades, etcétera. Y bueno, y como encima no está de moda porque hay grupos humanos que están dedicados en este momento a sacar de la moda todo lo que signifique democracia y todo lo que signifique representación, reconocimiento, reparto, ya sabemos ahora que hay un montón de cuestiones que están además propiciadas también por el tema económico, porque tienen mucha pasta para hacer esto, y resulta que se van arrinconando las ideas de igualdad y de justicia, que es en realidad los señuelos del feminismo, igualdad y justicia, esas dos cosas juntas, porque ahora muchas veces te dicen, no, pero la diversidad es más importante, la diversidad es de la familia de la diferencia, ¿no? La diferencia, la desigualdad y la diversidad son de la misma familia, mientras que la justicia, digamos, es reparadora de todas esas injusticias que ha habido durante muchos siglos, durante siempre, digámoslo así. Es verdad que si nos ponemos a hilar fino y a mirar con lupa, no siempre de las épocas históricas ha habido una relegación de las mujeres, ha habido épocas donde había menos guerras y más comercio y más cultura, que muchas veces eran las mujeres las que mandaban en ese... Pero eso, por desgracia para nosotras ahora, no se ha transmitido, se ha quedado como fosilizado en ciertas culturas y en ciertos lugares del mundo. O sea, que existir ha existido, pero, claro, esto nos ayuda a pensar que las mujeres como seres humanos tenemos las cualidades de los seres humanos, Pero esto parece que es una verdad de perogrullo, pero no está tan claro. Fijaros que el eslogan de la Conferencia Mundial de Beijing, de Pekín, en el 95, fue «Los derechos de las mujeres son derechos humanos», como si esto no fuera una obviedad. Las mujeres, esto en la lógica, ¿no?, en el silogismo ese de la lógica diría, ¿las mujeres son seres humanos? Sí. ¿Los derechos humanos son de los humanos? Sí. Pues entonces son de las mujeres también. Pero no se ha visto así en absoluto, sino que se ha encargado la parte dura y fuerte del patriarcado de desmentir, digamos, esas cuestiones de lógica. Pues si se piden otros derechos no es justo. Y si se piden los mismos, total, ya están. Este razonamiento se lo he oído en vivo y en directo a un catedrático de universidad con mucho prestigio. Entonces, claro, ¿qué pedís? Lo mismo que tenemos nosotros, pues eso ya lo tenéis. Y si pedís algo extra, es una injusticia. Entonces, no se ha entendido tampoco ese trabajo de presión que hemos hecho durante mucho tiempo para conseguir que hubiera un reequilibrio, ¿no?, a lo que se le llama discriminación. Yo prefiero llamarle acción compensatoria, porque como soy inventora de palabras, pues no me quiero quedar con la palabra discriminación, porque es verdad que es una discriminación, pero tiene muchas muy malas connotaciones y no nos vale. Entonces, sí, a todo lo que se hace para favorecer
que no haya desigualdad mujeres-hombres. Le llamamos discriminación, se nos puede hacer en la cabeza un lío de que todo es discriminación, mientras que llamar acciones compensatorias de la desigualdad, podemos añadir de la desigualdad. Claro, como Josefina me mira desde su asiento siempre, me mira mucho con cariño, yo me acuerdo de que ella siempre quiere datos y cifras, pero yo soy partidaria de que os vayáis para casa con los deberes y os busquéis las cifras. ¿Por qué? Pues porque me llevaría mucho tiempo aquí y luego de las cifras no te acuerdas, o sí te acuerdas. No. Pero sí que te acuerdas de así como, grosso modo, digamos, por dónde van las cosas. Bien, pues yo creo que tenemos que hacernos como una especie de historia. No es una historia exactamente como la conocemos, ¿no? Sino ir viendo un poco todo este camino de avance, de dónde viene, cómo se ha producido, etcétera. No es una reflexión absolutamente universal. Quiero decir que hay países en el mundo que estarán pues con las presiones y los trabajos que tenían que hacer las mujeres en esta parte del mundo que vivimos hace 2 siglos o 5 siglos, porque hay países del mundo que están aún ahí. Pero no obstante, toda la presión del movimiento feminista, y no solo del movimiento, sino del pensamiento feminista, ha hecho que muchísimos países del mundo no puedan permitirse el lujo de tener leyes discriminatorias. Otra cosa es que se pongan en marcha, pero no se pueden permitir el lujo de tener leyes discriminatorias solo por el sexo de nacimiento, que se convierte en las discriminaciones que llamamos de sexo y género, o de sexo-género, como prefiráis. Entonces, ¿de dónde venimos? Como feministas, ¿de dónde venimos? Bueno, pues a Mari le ha llamado mucho la atención que yo me tuviera que reconvertir de una niña buena del tiempo franquista a una rebelde feminista disimulada, que es lo que yo hice durante muchos años. Pero claro, es que si no te quedas ahí para siempre, te quedas ahí para siempre, porque lo que tú tienes son mandatos, y si no los cumples, no eres buena. Y si no eres buena, no te van a querer ni tus papás, que te aguantarán porque no tienen más remedio, pero tú no vas a conseguir, digamos, el reconocimiento y el amor y el cariño de quienes te rodean. Bueno, yo a pesar de que hice eso, ahora, en esta época de mi vida, que soy ya muy anciana, pues reconozco que me ha ido bien. Es decir, me salvé de cosas feas, y por otro lado hay mucha gente que me quiere y que me aprecia. Y por otro lado, para no ser tan humilde, voy a decir que en mi propia tierra, o sea, lo de nadie es profeta en su tierra, porque es profeto, pero a lo mejor profeta pues sí que la hay en su tierra, porque somos pocas, y todos esos premios y cosas que son lo que te da a entender que tu trabajo, digamos, ha hecho un camino. A mí me gusta que me llamen maestra de feminismo, pero sin que me gustara o no me gustara, muchísimas de las personas que son feministas ahora, y yo me llevo con ellas de 15 años para arriba, sí que reconocen que yo fui la primera persona que les habló de estas cosas. Y estas cosas, como decía una que conocí en un congreso, que era también se dedicaba a la coeducación, y decía, si para que alguien se haga feminista solo tiene que aguantar media hora sentada escuchando. Y yo lo he comprobado eso muchas veces, muchas veces. De hecho, pues en Alicante la gente me conoce como feminista. Cuando vivía mi hermana Nieves, a mi hermano Pepe, que está ahí, le decían, he visto a tu hermana. ¿Qué hermana? La feminista. ¿Qué feminista? O sea que en realidad, tener en cuenta que esto, claro, es un proceso largo. Bastante interesante haberlo vivido, porque para mí ha sido muy importante. Me ha permitido desarrollarme como persona con un límite, como tenemos en todos los humanos, en todo lo que hacemos, que no es a calzón sacado, sino, bueno, pues como se puede, pero realmente ha sido el feminismo. También me gusta decir que el feminismo es un salvavidas, porque
nos puede salvar hasta del asesinato, pero a lo mejor nos salva de una vida miserable que estamos convencidas que, llevando todos los mandatos al fondo de la cuestión, vamos a ser más felices, más ricas, más, yo qué sé. Porque lo de famosas, en todo caso, seremos como señora D. Todavía, aunque ya hay muchísimas excepciones, por supuesto que sí. Bueno, pues venimos en realidad del silencio. ¿Os acordáis de la canción de Raimon, no? Jo vinc d'un silenci antic i molt gran, pues es més antic el de les dones que el dels homes. Entonces, venimos de la ocultación, si hay silencio hay ocultación. No, sí que estaban las mujeres, bueno, pero dígame usted dónde, qué hacían, qué importancia tenían, póngales un nombre, una fotico, un dibujico, algo. También venimos de la división sexual de los trabajos, de las tareas, del uso de espacios, del empleo de tiempo, de los puestos, de la propiedad, de la riqueza y del prestigio. Todo eso lo estamos heredando como división sexual. Le llamamos en general división sexual del trabajo, pero es de muchas cosas más que división sexual. ¿Por qué las deportistas cuando hablan, cuando escriben, que ahora además las deportistas escriben lo que les ha pasado, cosa que cuando no estaban ni en la cancha ni escribían ni decían ni pío? Entonces es muy importante que lo rescatemos, porque en realidad la división sexual está en todo, en las jerarquías también. ¿Quién tiene la voz pública? ¿Quién lo va contando? ¿Cómo lo decimos? Ahora yo observo en muchos periodistas de radio que ellos mismos, hombres, que ellos mismos, que suelen ser cuarentones, cincuentones, de los que yo estoy hablando, se dan cuenta, de repente se dan cuenta, y les ha dado por hablar de lo doméstico como si estuvieran haciéndolo todos los días 50 veces. Es posible que algunos de ellos lo hagan, ya sirven de modelo para los siguientes, ¿no? Pero es curioso porque de repente les ha entrado el deseo o la necesidad o la presión, como queráis, de hacer estas cosas que no habían hecho nunca. Bueno, venimos también de la socialización diferencial de niños y niñas. Van al cole a los mismos sitios, todo eso no hay que discutirlo. Eso se ganó por el feminismo, se ganó, que no fuéramos separadamente a las escuelas. Pero claro, si el contenido de las escuelas es el mismo es el androcéntrico, el que ha sido construido por los hombres. Guillermina, por ejemplo, pertenece a un grupo de investigación en filosofía que están sacando a la luz todas las pensadoras habidas y por haber, y ya no tienen vida para terminarlo. Es decir, si sacas una, salen las demás detrás, que no salen solas, que hay que ir estirando muchísimo. Por eso os digo que en este momento sí que podemos tener bastante optimismo respecto a si en la práctica del feminismo que hemos llevado a cabo ha servido para algo o ahora mismo está destrozada por los discursos, digamos, que van contra, ¿no? Como tú has dicho antes, que van contra el feminismo, no al antifeminismo. Sí, no, pero a mí me gusta reírme de las cosas que pasan así. Bueno, también venimos de las acciones y reacciones feministas, individuales y colectivas. En este momento hay un discurso que tiene bastante éxito entre las mujeres jóvenes. Jóvenes son desde el instituto hasta los 50 o por ahí, porque ahora somos jóvenes eternamente, sobre todo si pasamos por la cirugía estética de vez en cuando. Entonces tienen mucho éxito porque todo el mundo piensa, o la mayor parte de personas de estas piensan, que es una cuestión individual. Pues si tú no quieres, pues si tú quieres, pues si tú tienes dinero, pues si todo es individual. Yo quiero poner un ejemplo muy importante para que distingamos todos los avances feministas, los individuales de los colectivos, porque, por ejemplo, conseguimos en algún momento que todas las mujeres pudieran hacer estudios superiores en cierta parte del mundo, pero eso se ha extendido a muchas partes del mundo, ¿vale?
Bueno, pues yo tengo una hija de 17 años, no es verdad, pero vamos a suponer que la tengo. Y tiene que ver a ver lo que va a hacer a partir de ahí. Yo no tengo que pelearme la entrada de mi hija en la universidad, porque esa entrada está peleada y está conseguida por todo lo que ha sido el movimiento del pensamiento feminista. Y así todo. Pero en este momento con el neoliberalismo, que todo es cuestión de que tú quieras, no quieras, te guste, te apetezca, tengas pasta y qué sé yo, pues resulta que lo colectivo no se valora. No se valora en ciertas capas de la población, por supuesto que sí. Pero claro, el feminismo como política feminista tiene que ser inclusiva y tiene que ser universal, porque lo que es bueno para unos, en un momento dado pensamos que era bueno para otras, por lo que es bueno para unas será bueno para otros, es decir, para el conjunto. Entonces estamos bastante en ese momento. Y las acciones y reacciones feministas, pues ya sabéis que ahora se destaca mucho más las divergencias que tenemos entre unas y otras. Casi es que las mujeres siempre se han tirado de los pelos, pues las feministas también, ¿cómo no? Entonces, no es así, son muchas veces matices de un pensamiento que unas lo expresan de una manera y otras de otra, pero otras veces sí que es así. Quítate tú para que me ponga yo y todas estas cosas que están en la experiencia, digamos, histórica de muchísimas mujeres. En realidad, de las acciones y reacciones feministas hay muchas que han tenido que ver con organizarse y exigir. Lo que pasó el otro día en Madrid, el día 6, con las mujeres que representaban el cuento de la criada, es organizarse y exigir. Exigir que los vientres de alquiler no sean nunca legales, porque es comerciar con los niños. En realidad lo que están comprando son niños. Decimos vientres de alquiler porque es por un tiempo, ¿no? La gestación es por un tiempo, pero está habiendo un comercio de niños y niñas, los recién nacidos, de este tipo de cosas. Entonces, es verdad que tenemos que organizarnos y exigir sin perder un minuto. Y lo hemos hecho ya históricamente, lo hemos tejido con los derechos políticos, con los derechos civiles y con los derechos sociales. Y ahora tendremos que trabajar mucho sobre los derechos sexuales y reproductivos, porque es donde casi se ceba más la civilización o la cultura actual respecto a las mujeres, convenciéndolas a ellas mismas de que colaboren con eso, que eso las va a empoderar. Entonces, claro, lo que vemos algunas veces en los vídeos en internet, lo que se está llamando empoderarse, quiere decir, mira, ahora te enseño las tetas y el culo como te gustan a ti y yo así me empodero. Porque es así. ¿Por qué? Pues porque no ha sido algo pensado desde las mujeres, pero nos podemos apuntar a cualquier cosa que nos parezca que va a ir bien la cosa. Bueno, yo creo que en esto de organizarse y exigir tenemos, que hoy no vamos a hablar de ello porque hay muchísima bibliografía y en internet hay mogollón de cosas que nos hablan de que esto no ha sido de repente, no tenían nada y ahora lo tienen todo. No. Ha sido un proceso donde históricamente le llamamos las olas del feminismo a las primeras mujeres que se organizaron para levantar sus voces, que a veces lo confundimos solo con las sufragistas, pero anteriormente a eso, por ejemplo, en la Revolución Francesa había habido un movimiento importantísimo también. Esto lo podemos estudiar y leer en los libros, lo hay, afortunadamente ya se ha estudiado y lo tenemos ahí, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos libros de historia del bachillerato no hablaba del sufragio universal más que cuando lo habían conseguido los hombres de todas las clases sociales. Y luego, de repente, en otro capítulo, dentro de 5 páginas, ponía y las mujeres reivindicaron el sufragio. Entonces, ¿de qué me está usted hablando? Del universal. Fijaros si todo eso te hace un lío en la cabeza. Si me habla usted del sufragio universal, será universal, ¿no? Para toda la población que tuvo la suerte de caer en un lugar donde estas cosas se aceptaban políticamente.
Entonces, las olas en realidad son los momentos importantes a lo largo de la historia donde hemos podido, vale, nos sirve para nosotras, para mí lo primero, yo soy lo primero de este mundo, ¿no? Pero si yo abro una ventana y le sirve a todas las que vengan a mi lado o detrás de mí, eso ya es una política feminista. Y de esto ya tenemos bastante historia escrita y por escribir, pero ya tenemos bastantes datos, ¿eh? O sea que así irá. Antes de que hubiera el movimiento social y el pensamiento colectivo, había mujeres sueltas, por ahí pioneras, que eran extraordinarias, que se saltaban, digamos, las normas de comportamiento. De esto hay bastante literatura, sobre todo en la literatura británica del siglo XIX. Hay ejemplos. Mira, esta era de esta familia que la tenían atornillada, pero ella se desatornilló y hasta fue capaz de irse a la India a explorar las especies vegetales más importantes. Es muy importante que distingamos que las mujeres solas, una sola, ha sido una pionera que afortunadamente sí que abre un camino, pero seguramente el camino no está a su lado ni detrás de ella. Será bastante después cuando esto se vaya materializando. Es muy importante. También como creadora, como inventora, entre comillas, de palabras, os recuerdo que tenemos el término mujerismo y el término feminismo. Feminismo tiene sentido social y político, y mujerismo simplemente es lo que decía el del fútbol que estaba con la Jenny, ¿cómo se llama él? El Rubial. Es que hay gente que no se me queda porque no quiero que se me quede. Bueno, pues decía, pero yo cómo no voy a ser feminista si tengo 2 hijas. Ah, chicos, sí, muy bien, ¿eh? O sea que mujerismo, por favor, es algo que es la pura presencia de mujeres en sitios. Entonces, en los sectores laborales que casi solo hay mujeres, es porque son feministas. Bueno, esto son dudas que yo os meto para que os vayáis con ellas, porque luego nos permite observar lo que estamos viendo, viviendo y demás, nos permite observarlo de otra manera. Y eso nos hace un clic, nos hace cambiar. Bueno, pues yo creo que lo de las olas es muy importante que lo tengamos presente. Ahora se habla de la cuarta ola. En la cuarta ola tendríamos que incluir como algo muy fundamental los derechos sexuales y reproductivos, porque esto, lo de que se violen a las mujeres porque están para eso, que ya sabemos que hay voces autorizadas en otros sentidos que lo dicen en voz alta y lo pregonan, pues claro, tenemos que tenerlo en cuenta porque es un inconveniente. Bueno, yo también querría deciros que cómo empezó todo esto de la rebelión, de lo que me dice el patriarcado, yo me lo creo, me beneficia porque me puedo subir en la escala social a través de un matrimonio, en la clase social que sea, no solo en la alta clase, sino que también las mujeres obreras pretendían muchas veces subir en la escala social a través de un matrimonio. Y la pastorcita y el príncipe es un clásico, ¿no? Muy clásico, de los cuentos infantiles y demás. De manera que esto lo hemos ido haciendo, es como que deshacíamos el mandato patriarcal y lo convertíamos en hilos. Como el título de esta charla es la historia que tejemos, y lo de tejer ha sido un oficio femenino importantísimo, al que no le hemos dado tanta importancia como la que tenían, pues de ir en cueros a ir vestidos, o sea, casi nada, casi nada. Y creo que con esos hilos son con los que hemos ido tejiendo otras cosas. Deshacemos una prenda, pero lo que vamos a hacer a partir de esa no se parece en nada. Que es verdad que no podemos hacer una ruptura total, porque la humanidad no puede hacer eso, pero sí que podemos pasar de una cosa a la otra, aprovechando o discutiendo, digamos, de dónde veníamos. Hay muchas
mujeres que no obedecieron los mandatos, y es muy interesante ahora ponerse a descubrirlas. A ver, ¿qué pasó en el Renacimiento en Italia? ¿Qué pasó aquí en el Siglo de Oro? ¿Qué pasó, yo qué sé, con las campesinas de no sé dónde, que pasaron a ser dirigentes comunitarias? O sea, es muy, muy interesante porque nos abre a una cultura que nunca nos ha venido desde fuera, ¿eh? Entonces, a veces, cuando yo hablo de estas cosas, hay algún compañero, terminado en O, que me dice, ay, esto no lo sabía, digo, pero bueno, chico, que no eres tú solo el que no lo sabía, ¿eh? Tenemos que ser conscientes de que eso no es ignorancia personal, sino ignorancia colectiva y además cultural, cultural. Porque si tú le cuentas a las mujeres que pueden hacer otras cosas distintas a parir y a criar, pues resulta que van a querer hacerlo. Y esto no, esto por eso lo que las mujeres leyeran era una cosa muy mal vista y lo tenían que hacer a veces a escondidas, ¿no? Pues esto, sin embargo, luego en esta especie de proceso sí que empiezan a aparecer mujeres que ya van abriendo camino a otras, ¿eh? Las primeras reivindicaciones obreras, campesinas, etc. Aquí en Alicante hay una revuelta, digamos, de las alpargateras de Elche que fue increíble, ¿eh? Porque ¿quiénes hacían ese trabajo? Pues mujeres obreras que tenían que desarrollar ese trabajo a destajo, que ahora resulta que también lo hacen en el campo, y también lo hacen en los almacenes que recogen fruta y demás. Ese trabajo a destajo. Hasta que un día 2 o 3 de ellas puedan decir, ah, pues yo le voy a decir a las demás que esto es una injusticia. Claro que arriesgaban con eso, pues imaginaros lo que ha tardado todo, porque arriesgaban a veces desde luego el sustento, eso fijo, pero también el cuello en algunas ocasiones. Después tenemos toda una época que es en el siglo XX en general, donde hemos ido entrando por puertas muy estrechas. Bueno, pero por ahí se colaba una, por allí la otra, de repente eran muchas más. En las profesiones, por ejemplo, en las profesiones de Derecho y Medicina, que eran absolutamente masculinas, ahora voy a decirlo que son absolutamente femeninas, no es absolutamente, pero lo saben los porcentajes, ¿no? Está en torno al 70% según las facultades de estudiantes de Medicina y de Derecho, que eran las profesiones masculinas. Sin embargo, en las ingenierías no es así, aunque también hay algunas que van progresando. Eso son lo que yo llamo las puertas estrechas, pero si están un poquito abiertas ya se pueden forzar para que entren más. No, solo yo no, ¿eh? Además, si tú entras sola te puedes caer, porque nadie te ha avisado de que ahí hay un escalón. Pero si entras y hay otras y vas viendo que otras también pueden y demás, creo que esto que estoy describiendo, muchas de vosotras, de quienes estáis aquí, lo habréis vivido de esta manera exactamente, ¿eh? Bueno, pues creo que en el siglo XX ha habido mujeres excepcionales y privilegiadas. Por ejemplo, las mujeres que acceden al poder, a la cúspide del poder, no a poderíos así pequeñillos, a la cúspide del poder, porque esas las vemos. Pero si no están sustentadas, es como una cosa piramidal que si no están sustentadas se caerán. Y de hecho se caen continuamente, si os fijáis un poco. Las mujeres en las altas cúspides del poder no aguantan mucho. Si alguien tiene ganas de ver esto, que vea la serie Borgen, que trata exactamente de esto, pero que se puede también trasladar a otros lugares del mundo. Claro, si pasa eso en los países nórdicos, pues ¿qué te voy a decir, no? O sea, el agotamiento que las mujeres que están en las cúspides del poder padecen por la exigencia continua de estar siempre en lo mejor, pues muchas veces puede con ellas y lo dejan, se van. Hay una renovación mucho más importante en las mujeres del poder político, económico y de todo.
que en los varones, ¿eh? No os digo nada de los lugares donde las mujeres aún no tienen cabida, como por ejemplo en las cúspides de, iba a decir la Iglesia, pero no solo en la Iglesia católica, hay muchas religiones que tienen mucha influencia en la población, donde las mujeres simplemente no pueden ni predicar, ni tomar decisiones, ni escribir. Claro, si tú ves seres humanos que van todos al culto ese que sea, el que sea, y que unos sí que pueden y otras no, dices, bueno, aquí pasa algo. Yo soy de las que no, o soy de las que sí, o soy de las que no, pero voy a querer que sí. Entonces el tema del número, que es lo que llamamos paridad, el número en la representación es el primer paso, que nos veamos también en esos ámbitos que han estado prohibidos, digamos, porque en realidad eran prohibidos. Yo creo que ahora estamos en el momento de sentirnos acreedoras a los derechos, ¿no? ¿Tenemos todos los derechos de ciudadanía? Teóricamente sí. Nadie dice un sí rotundo. Bueno, sí, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Ahora, tenemos los derechos de ciudadanía, los tenemos. Pero ¿cómo ejercer esos derechos de ciudadanía? ¿No tenemos obstáculos añadidos? Sí, claro. Que nos hacen a veces renunciar y decir, bueno, mira, déjalo, este no lo ejerzo. Yo qué sé, el del apellido, por ejemplo, que he dicho al principio de la charla, ¿no? Lo dejamos o lo peleamos, lo trabajamos y lo exigimos. Bueno, pues yo creo que ahora estamos en un momento un poco confuso. Las que me conocéis bien, que sois bastantes de las aquí presentes, sabéis que cada vez que oigo decir vamos para atrás me enfurezco un poco. ¿Por qué? Pues porque para atrás no podemos ir, es imposible. Y entonces, claro, ¿pero para dónde vamos? Pues por mal camino, vamos por mal camino. Además son caminos que no están iluminados, que no te dicen, cuidado que aquí hay un lobo que te va a morder, o lo del tren fantasma, ¿no?, de la feria. O sea, que te metes en el túnel y no sabes. No sabes porque no está descrito qué son esos caminos sinuosos y oscuros por donde va discurriendo ahora la vida de muchísimas mujeres, de bastantes edades diferentes además. Entonces, bueno, pues creo que eso nos entorpece un poco el avance y nos entorpece también el análisis que yo también he intentado esta tarde hacer, que es que ladran, luego cabalgamos. Que por cierto, creo que esa frase no es del Quijote. Se la atribuyeron luego a Goethe y luego a Rubén Darío. Bueno, pues a quien sea, al señor Bajito de Cuenca que se la atribuyan, ladran, luego cabalgamos, que estamos en ese momento ahora, porque ladran, pero bastante. Entonces, bueno, pues creo que tenemos algunos logros consolidados dentro de las democracias. No nos van a quitar el derecho al voto. Este sería el último. Fue el primero, no digo dentro de las democracias. Si las democracias se acaban, como están intentando por ahí muchos, nos quitarán hasta lo que sea. Pero si seguimos en un sistema democrático, el derecho al voto es consolidado, está claro que sí. El derecho a la educación superior también está consolidado. Pero no creo que hay muchos más, todos los demás se ponen en cuestión. Los derechos laborales, hombre, es que si las mujeres se meten, pues hay más paro. Es que si no sé qué, si quieren cobrar lo mismo, nos arruinamos en la empresa. Siempre hay otros derechos que sí que los tenemos, sí, pero que no están consolidados, están discutidos continuamente. Y cuando hay épocas como ahora, que importan más otras cosas, pues más discutidos aún. Entonces, pues bueno, y yo creo que los logros por alcanzar, que es lo que tenemos un poco a la vista, son los que tienen que ver con las políticas feministas. Fijaros, si decimos esto, ¡qué susto! Políticas feministas, nos la van a cortar a todos a pedazos, ¿no? O sea, vamos a ver, como no sabe la gente lo que es el feminismo,
dices política feminista y ¿a qué te suena? Pues lo que hemos hecho nosotros con ellas, ahora lo van a hacer ellas con nosotros, a la venganza. Y con esta ideología de guerra que hay por todas partes, pues mucho peor. Entonces tenemos un trabajo muy importante que seguir haciendo. ¿Que tiene más éxito o menos éxito? Ha habido épocas que si lo decías te cortaban el cuello, como he dicho antes, como hicieron con Olimpia de Bush, ¿no? Pero no nos van a cortar, bueno, de momento. De momento no nos van a cortar el cuello, pero nuestras voces no tienen altavoz. Esto es lo que sentimos muy fuertemente. Y bueno, pues creo que el tener acceso o aspirar a conseguir la justicia hay que explicarla también, ¿no? Justicia distributiva, que tengamos acceso a lo mismo por ser seres humanos. Esto, claro, no tenemos nosotras ni la mitad de la otra parte de la humanidad. La justicia cultural, que las artes, las ciencias, la literatura y todo hable también del tema de las mujeres. Veréis cómo en los próximos tiempos, no muy lejanos, se va a empezar a hablar y a estudiar mucho la menopausia y la regla, porque son cosas que todas las mujeres vamos a pasar o hemos pasado sin saber nada. Ah, pues se me han manchado las bragas hoy, pues te decía tu madre o tu hermana o quien fuera, ah, nena, eso es que te has hecho mujer. Ah, ¿y antes qué era? ¿Ayer qué era? Así hemos vivido la mayor parte de cuestiones, pero es verdad que al haber tantas mujeres estudiantes de medicina, hay una tendencia, el otro día se lo pregunté yo a la ginecóloga, digo, ¿tú crees que ahora hay más ginecólogas? Porque hasta hace nada eran todos hombres. Dice, sí, pero somos las más jóvenes. Claro, si hasta entonces no se podía. O sea, el hacer esta especie de reflexiones nos ponen en el proceso, porque estamos en un proceso y no lo hemos terminado. Y luego tenemos la justicia, que aspirar a la justicia distributiva, que es esto. Siempre recuerdo las palabras de Nancy Fraser, que es reconocimiento, redistribución y representación. 3 res, como lo de reciclar, reusar y no sé qué. Bueno, pues también tenemos las feministas nuestras 3 res. Primero, redistribución, o sea, la mitad del mundo económicamente y de todo, ¿no? Familiarmente también, que hay lugares que tela. Reconocimiento como tales, no como hombres que les falta una parte, como decía Aristóteles, ¿no? Las mujeres son hombres que les falta un trocico así que sobresale del cuerpo de los hombres, porque nosotras tenemos mucho más para la reproducción, pero está todo tan dentro de esto que a no ser que llevemos un ecógrafo por ahí y nos lo vayamos mirando, pues no sabemos lo que hay, porque además tampoco se ha estudiado convenientemente, sí se ha estudiado anatómicamente, pero no el funcionamiento, etc. Entonces todo eso está como en puertas ahora, y conforme haya más mujeres estudiantes de medicina, bueno, porque me he dedicado a un tema ahora de salud, estudiantes y médicas en ejercicio, lo iremos viendo porque hasta ahora no teníamos las condiciones objetivas para que eso ocurriera. Bueno, y por último, la justicia estadística que te hace ver un poco lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, ¿estamos de verdad en igualdad de condiciones aquí en Senegal y en el norte de Europa y en Sudamérica? O sea, vamos a ver, tenemos que medir, y de hecho se puede medir, pues no te digo nada con la inteligencia artificial, se puede medir todo lo que se quiera medir respecto a la desigualdad. Y entonces, claro, eso es la base para poder actuar con políticas feministas. Pero como los que tienen más dinero van por otros caminos, pues esto va quedándose lento y confuso. Bueno, y por último, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues cada una va a ir por donde se le antoje o pueda, ¿no? Yo creo que ahora hay 2 niveles. Uno es visible, o sea, los avances.
Tú dices, no, ahora las mujeres podemos tal. Todo eso son cosas visibles. Vamos a ello, ya estamos en ello, pero hay que seguirlo perfeccionando. Porque si no, o sea, si bajamos la guardia de nuestras voces, eso decae y se da por hecho que ya está. Si esto se dice muchas veces, hombre, las mujeres ahora ya están que jodidas o están sonrientes, o sea, a ver, ¿dónde están? También las estadísticas nos valen para ver estas cosas, ¿no? Aunque los que tienen discursos reactivos, por mucho que le pongas delante de los morros los números, te dirán que se lo ha inventado Menganita, que está obsesionada con eso, ¿eh? Que eso también nos pasa a las feministas. Cuando empieza la gente a trabajar y a pensar desde el feminismo, llega a su casa y quiere convertir a toda la familia, pero esa noche misma ya, y entonces no lo consigue, y cuando vuelve otro día, o 2 meses después le... Hija mía, es que te has obsesionado mucho con esto, ¿eh? ¿Esto suena de algo? A lo mejor no, ¿eh? Ojalá no sonara de nada. Y luego hay un nivel que es el visible, este es visible, porque vamos viendo avances, vamos viendo presencia. Una vez leí una reflexión que era que hay niñas y niños que nunca han visto en un centro de salud un hombre, ni en médicos, ni en enfermería, ni en medicina, ni en nada, ni en la administración, ni en nada. Siempre han visto mujeres. Y en los juicios, si os fijáis ahora, las abogadas, las juezas y las procuradoras también son mujeres. Entonces todo esto se ve, pero mira, es como la primavera ha venido, no sé cómo ha sido, pues ahora resulta que hay muchas ahí. Esto no puede pasar desapercibido y lo tenemos que agarrar para cuando nos vengan esos malos pensamientos por la noche de fíjate con lo que hemos trabajado por esto, con lo que y ahora resulta que volvemos para atrás y todo este pensamiento negativo. ¿Para qué se siembra ese pensamiento negativo? Para paralizarte, porque total, si no vale para nada, no es cierto, ¿eh? Tenemos en este momento condiciones mucho mejores y es gracias a todo el trabajo de presión. Yo procuro no decir lucha, porque lucha es ganar, perder. Y con el feminismo los hombres no pierden. Otra cosa es que se quieran creer que pierden, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que les lavábamos la ropita y se la planchábamos y ahora no? Bueno, también ellos traían los dineritos para que nosotras no tuviéramos que salir a trabajar fuera, porque eso es la división del trabajo pura y dura. Y ahí no hemos ganado nadie. Ganamos si rompemos la división sexual del trabajo, sin duda ninguna. Y bueno, pues ya vamos a hablar un poco de los asuntos pendientes, aunque tendré que acabar ya me lo imagino. Los asuntos pendientes o inacabados son discutibles, ¿no? O sea, si tuviéramos ahora un curso entero de este tema, es que este tema es la introducción de todo el curso, y todo el curso es tela marinera, entonces necesitamos muchas horas para que un día nos dediquemos a ver un asunto inacabado en la educación, un asunto inacabado en lo laboral, un asunto inacabado en lo que sea, ¿no? En lo del apellido, que me tiene a mí muy conmovida. Sobre todo desde que me dicen que si Dani es mi hijo y a mi hija nadie la identifica como mi hija, pues me jode mucho. ¿Qué queréis que os diga? Dani lo adoro y es mi ahijado, pero no es mi hijo, ¿vale? Seguro que a Pepe eso no le ha pasado nunca. Claro, pero es que tela marinera. Bueno, pues yo creo que lo de tejer es el trabajo este que yo he estado intentando hacer esta tarde, es tejer una cosa con otra para que no se deshilache, y para que pueda servir de base para otra cosa que vendrá a continuación. Yo creo que, como he hablado de las RES, ¿no?, de Nancy Fraser, creo que todo lo que tiene que ver con déficit de redistribución de la riqueza, de los tiempos, de los espacios, de los cargos, de tal y cual, eso es redistribución. Algo hay, algo hay hecho, pero no está terminado. Del reconocimiento que un trabajo, una cosa, lo que sea, lo simbólico,
que haga una mujer tiene que tener el mismo valor que lo que haga un hombre. Y no pedir el doble para darte la mitad, que es lo que suele pasar. Te piden el doble para darte la mitad. Esto lo narran muchas de las mujeres que escriben sobre estas cosas en su propia experiencia. Y la representación, bueno, con la ley de paridad logramos que en muchos sitios haya un 50, pero ya sabéis también, esto me lo contaron hace muchos años mujeres del PSOE, que yo, vamos, era una ingenua en esto, porque me dijeron, si es que las cuotas las manejan los hombres. O sea, tú dices, un partido, el PSOE, que fue el primero que aceptó lo de la paridad, ¿no? No, pero si es que lo manejan ellos. Y yo decía, yo que estaba tan contenta porque ahora unas propondrán a otras y otras a otras y así, pues no, todavía no. Y si nos fijamos un poquito desde fuera lo vemos. Nos tenemos que fijar, porque así, si no, nos pasa todo. Y yo creo que la falta de representación está en todo, ¿no? En la educación, en la cultura, en el poder, esto es lo que son asuntos pendientes o inacabados, porque ya no suenan a chino, no suenan a chino, suenan a justicia. Ay, pero ¿quién se pone? ¿Quién se pone y quién pone? Bueno, lo contestaremos en los próximos 2 siglos, a lo mejor con un poco de suerte. Hombre, ya han pasado 3 siglos de lucha feminista organizada, pues otros 2 ya nos llevarán a ver las cosas. Pero mientras tanto, cada día y cada momento y cada época traerá lo suyo. Pero tenemos que saberlo ver, porque si no, nos vamos a desmoralizar. Ay, yo llevo toda la vida en esto, ya estoy harta. Una vez me dijo una persona, una mujer, que había estado con nosotras en el seminario un poquito de tiempo, me vio por la calle y dice, ¿te acuerdas de cuando éramos feministas? Y yo me quedé así, digo, ay, pues de ti no sé, pero de mí yo me acuerdo bien. Bueno, pues esto, ¿no? O sea, bueno, ya he estado ahí un tiempo y esto es muy cansino. Es verdad que es muy cansino, pero también es muy ilusionante porque siempre hay cosas que hacer. O sea, y pueden ser más difíciles o menos, que las mujeres primeras que rompieron todos estos prejuicios lo tenían fácil. No, nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, pues yo para terminar digo, bueno, estoy terminando ya sabéis que yo termino de aquí a un año o así. Esto es típico mío. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque este es un tema muy complejo, que tiene muchísimas ramificaciones y entonces no te las puedes ventilar así. Claro, mi interés, como yo he sido profe toda mi vida, es que me entiendan, O sea, que se me entienda, porque yo lo veo como tan de cajón que necesito que la gente que me está escuchando me entienda, porque si no, ¿qué? Ahora os digo yo 70 palabras de estos que me invento y que ponéis cara así de esta que dice y yo me voy tan contenta porque yo sé más que vosotras. Esto lo hacen mucho los profesores de secundaria, pero también los de universidad, sobre todo. Lo hacen mucho. Ah, yo estoy aquí arriba, yo sé más que nadie y tal y cual. Bueno, pues diría que el feminismo en singular, que es un proyecto de cambio de la humanidad, pero clarísimo, es un movimiento contra los poderes constituidos de forma universal, aquí en Singapur, en la Edad Media y en este momento, que yo les llamo patriarcapitalistas, patriarcomunistas, patriarfeudalistas, patriarcorreligiosos, patriarcomilitares, porque todo tiene la organización patriarcal, solo hombres o la mayoría hombres mandando, esto es el patriarcado para decirlo en una definición cortísima, o solo hombres o la mayor parte de hombres, que además en las fotos del poder, cuando sacan a la Unión Europea o lo que queráis, siempre vemos los trajes de los varones sobresalen por encima de 3 que van de amarillo, una de rojo y la de la esquina que casi no se le ve. Entonces esto es también como una foto fija. Y creo que nuestros faros para poder seguir
en este trabajo continuo de presión y de trabajo, son la libertad, la justicia y la igualdad. Y no olvidemos que la justicia y la igualdad tienen mucho que ver. Mucha gente diría, sí, yo la justicia sí, pero la igualdad no, porque lo que queréis es ser iguales que nosotros. Mira, lo que queremos es que haya una humanidad que no esté separada en rosa y en azul. Eso es lo que queremos, desde el feminismo más compartido, podríamos decir. Y yo creo que ni la justicia ni la igualdad están de moda. Por tanto, otra vez vamos contra viento y marea, otra vez. Parecía que en un tiempo íbamos a favor del viento, pero ahora otra vez parece que vayamos contra viento y marea. Y otra cosa que me habréis oído decir muchas veces es que no somos mayoría, sino minoría influyente y vanguardia sorprendente. Claro, es que mira, somos muy pocas, pues sí. Mucha gente se ha creído, sobre todo a partir de la mani del 8 de marzo del 18, que éramos, ¡wow!, toda la población estaba por la labor del feminismo. Esto le pasó a mucha gente. Yo me acuerdo del sentimiento que yo tenía ese día. Por un lado, ostras, es que en Alicante éramos 5 en las manis y de repente no podemos contarnos. ¡Uf, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Porque eran feministas de camiseta de Zara, que ponía I am a feminist. Pues vale, pues ya está. Te pones la camiseta, luego te la quitas, si la lavas y se deteriora un poco, pues la tiras a la basura o haces trapo. Esto ha sido muy peligroso. Era de verdad un gusto también, era como decir, mira, por fin de verdad lo estamos viendo, pero siempre vamos a ser hasta ahora, con los parámetros que tenemos, minoría y vanguardia. Y al ser vanguardia, como vamos delante, es muy cansino. De repente miras si no hay nadie detrás, de repente miras y sí, hay mucha gente. Y he utilizado también una metáfora que es la del tren. Es un tren que lleva los vagones llenos, los vagones vacíos, que va cuesta arriba, que va cuesta abajo, que se para. No es un ave, Bueno, un ave de los de ahora sí, porque se paran a cada momento, pero es un tren del chuchu, donde los vagones, y además se puede ir viendo el proceso. El proceso no es salgo de aquí y llego aquí, sino todo el recorrido. Y creo, otra cosa que creo también, que esta vanguardia y esta minoría en cada generación se renueva. No estamos ahora ni pensando ni reivindicando lo mismo que hace 20 años, ni 200, ni 140. O sea que el feminismo, según lo que va ocurriendo, va cambiando. Y ahí yo por lo menos me reconozco en eso. Y los avances no son lineales, ni de velocidad constante, que dices, mira, el progreso era como, en sociología hablar del progreso, siempre vamos a ir a más. Pues ya hemos visto que no. Bueno, pues esto es igual, no es constante y además tiene retrocesos y tal. Y no tenemos aún poder feminista, no lo tenemos, no lo podemos creer, pero no lo tenemos y no es significativo. Entonces, bueno, nuestros logros se van consolidando, pero con muchos obstáculos. Cuando ya te crees que no, es que sí. Cuando ya te crees que sí, es que no. Esto es lo que yo llamo obstáculos. Y para terminar del todo, y os lo prometo, y os lo juro, porque lo tengo en negritas, son tres como señuelos, así como tres cosas que se nos pueden quedar. Una sería contra viento y marea. Y dices, ¿ahora también? Sí, ahora más. Pero a lo mejor hace 10 años no íbamos contra viento y marea, pero ahora sí. Bueno, contra viento y marea, el ladran, luego cabalgamos, que ya lo he dicho, y que es algo que nos incentiva, porque si ladran tenemos que cabalgar y si cabalgamos ladran. Entonces, bueno. Y también otra metáfora que me gusta mucho, porque la veo muy significativa, que es entrar en el caballo de Troya. O sea, ser artífices de un caballo de Troya. De repente, si recordáis un poco la Odisea, recordaréis la Ilíada,
recordaréis que entran y de repente han entrado dentro de donde era prohibido entrar. Bueno, pues también a veces tenemos que pensar, vamos en el caballo de Troya, ¿ya saldremos? Bueno, pues ya saldremos de lo que podamos. Muchas gracias por escucharme. Bueno, como esto lo tengo escrito, aunque en plan un poco esquemático, se lo voy a hacer llegar a Mari para que lo distribuya a través del correo. ¿Y también los libros estos? Bueno, y estos 3 libros que he traído, porque claro, ya con esto me pesaba mucho, son libros que podéis ir buscando. Bueno, este es 2 siglos de feminismo. Este es la historia, que es un poco un recorrido por lo que hemos ido diciendo. Y este es la contribución de las mujeres al pensamiento del mundo contemporáneo. Seguramente quienes estáis aquí en Alicante los tendrán en la biblioteca de la Dona, pero lo pondremos en el texto que os mande en la bibliografía para que los podáis buscar, porque son muy significativos y te enseñan mucho. Y te los puedes leer así con mucha afición, porque de muchas cosas no tienes ni idea. Yo ahora poco a poco voy teniendo un poco más de idea, pues porque llevo muchos años, he hecho mucho de profe de estas cosas, y cuando hicimos la primera exposición del Museo de Hechos y Derechos, estuve estudiando muchísimo esa época de los primeros derechos políticos y claro, me enteré de algunas cosas que ni idea, pero ni idea. Por eso, cuando alguien diga, es que yo esto no lo sabía, ¿cómo que tú? Ojalá fueras tú solo o tú sola. Ser conscientes de que no es que seamos ignorantes, es que no ha estado dentro del circuito de aprendizaje. Muy bien. Así es que como ahora lo tenemos todo ahí, pues aprender. echemos mano de lo que podamos. Muchas gracias. Nos vemos el 6 de octubre. Gracias. Tú que eres la vigilante del horario, sí, 21, sí. Las 9:30, bueno, no, un poquito. 25, pero hoy nos daban un poquito, o sea, nos íbamos a permitir un poquito más porque habíamos empezado a las 8:15. Ah, vale. Que, bueno, pues bien, hemos sí, sí. Si queréis preguntar, si tenéis alguna pregunta, sugerir, lo que sea, una intervención personal. ¿No queréis? Sí. Ah, vale. Ya no. Yo quería preguntar, vamos a ver, hemos visto que Guillermo está haciendo trabajo de espeleología, de sacar mujeres, porque en realidad estamos haciendo como una espeleología de poderlas encontrar, fichar e incorporar. Yo soy de los 70, pero 80, y pues dimos a Rosalía de Castro por el nombre y ya está. Y lo único que estudiamos Hombre, en Galicia tenían también a doña Emilia, pues, en estatuas en la calle. Entonces hay una parte que me encanta de toda la literatura, en los libros que puede tener mi niña acceso, pero que sobre todo estamos hablando de pioneras, ¿no? Desde un punto de vista estructural, porque luego resulta que se acaban de dar el neolítico y las mujeres criaban a los hijos y recolectaban, y los hombres cazaban. Y luego iban al bar un ratito. Entonces hay una parte que dices, coñe, es que esto ya en los 70, 80 ya se puso en duda y ya hay estudios pero es que en el 2000, hace 3 años salió lo de Perú y es evidencia científica de que no. Entonces hay una parte también de cuándo se incorpora de verdad, no solo las pioneras que efectivamente vas ahora al instituto y te ves a Ada Lovelace, no sé quién, Aspasia, y empiezan a incorporarse como anomalías del relato. ¿Cuándo se van a incorporar no las anomalías del relato, sino el relato con la visión
Pues con un poco de suerte, lo verán tus ojos, lo verán los míos, pero con un poco de desgracia, pues vemos el proceso, pero cuando esté incorporado, digamos, totalmente, que no se note, para que no se note que estoy hablando de historia de mujeres ni de hombres, porque es la historia de la humanidad, de historia, de literatura, de ciencia, de lo que quieras, pues... A ver, ¿puedo yo decir algo? Pues claro. Claro, yo ahora estoy ahora en pleno apogeo en mi parte de investigación en la didáctica feminista, dentro de lo que son las escuelas y los institutos, todo lo que se ha trabajado y lo que se intenta trabajar ahora. La cosa es que ahora, en el presente, y tal como lo estamos viviendo el feminismo dentro de las aulas, hay un profundo rechazo. Hay mucha duda. Ahora mismo ha habido una historia muy profunda del feminismo dentro de las aulas, se trabajó muchísimo y de repente se ha apagado. ¿Qué pasa? Que ahora los institutos y los colegios están confusos. No saben ahora qué trabajar. O sea, hemos trabajado a muchas mujeres durante un periodo de tiempo, pero ahora ya no. Porque ahora estamos atendiendo otra parte de la humanidad y de las personas, que es la diversidad funcional y de todas. Y de funcional y de todo. ¿Qué pasa? Que ahora ya las mujeres, que claro, ya me estoy adelantando, os estoy haciendo spoilers. No, que tienes que hacer tu exposición el próximo día. Muy bien. Que tienes que hacer tu exposición el 6 de octubre. El 6 de octubre hablaremos más de este tema. Sí. Pues nada, pues nos emplazamos al 6 de octubre para que continúes tirando del hilo, y muchas gracias por la historia que tejemos y por esta genealogía feminista. Y el que quiera ver la sesión, sabéis que está en streaming, ¿vale? Y que el próximo 6 de octubre lo mismo, haremos la concentración mensual, y pues a las 8:15 será la sesión. Muchas gracias. Tienes que empezar, ¿no? A las 8. Se mandará correo electrónico de todas maneras, que era hoy la excepción. A -4 es la concentración. Sí. 8:15 concentración, ¿vale? Muchas gracias.